del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa La Hora del Notario. Hoy día 20 de noviembre del año 2019 y tengo en el estudio al doctor en Derecho Ramón Ignacio Cabrera León, que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho de ahí, es maestro en el Tecnológico de Estudios, el TEC de Monterrey, perdón, y ha sido, entre otros muchos cargos, director general de Delitos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así también ha sido subprocurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y anteriormente desempeñaba como magistrado y presidente de la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Es un hombre muy reconocido en todo lo que es materia de delitos financieros y fiscales. Mi querísimo doctor, qué gusto tenerte en el programa. Oye, gracias por aceptar primeramente. Eres residente de Metepec, estamos transmitiendo desde Metepec, Estado de México, pero bienvenido, mi querísimo doctor. Muchísimas gracias, Jorge, pues aquí, ahora sí que atendiendo tu invitación, tu amable invitación, estar aquí con tu público, pues ya no sé si es televidente, YouTube. Te ven en todas partes del mundo, mi querísimo doctor. Hoy hablaremos acerca de delitos financieros. Es un tema muy importante que seguramente a usted le va a resultar de interés, porque cada día se cometen muchos delitos de esta naturaleza, pero si quieres lo pudiéramos ir entrando al tema para ir platicando a la gente. ¿Qué podemos catalogar como delitos financieros, doctor? Bueno, mira, habría una diferencia técnica que es importante, que son aquellos delitos que atentan en contra del sistema financiero. El sistema financiero opera como un sistema a base de la credibilidad entre las instituciones y las personas que depositan su dinero y su credibilidad, su fe en este sistema. Cualquier delito que ponga en entredicho la operatividad del sistema como tal, aun cuando sea en contra de una sola institución o sea en contra del sistema en su conjunto, es lo que podríamos clasificar como delitos financieros desde un punto de vista muy técnico. Aquí, por ejemplo, cuando una persona pide un crédito a sabiendas de que no tiene la capacidad para pagarla, falsea la información financiera para obtener el crédito, o la institución financiera da un crédito para una persona que no tiene la solvencia para cubrir el crédito que está otorgando, eso entra dentro de los modelos de sistema financiero. Operan como delitos financieros las vulneraciones a los sistemas informáticos financieros, y aquí el tema importante, digamos que es un tema que está tutelado tanto por cada una de las instituciones financieras como por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que al final del día es la garante del sistema. Esto es importante porque le da una dimensión diferente a lo que eventualmente la gente puede sufrir en su patrimonio individual. No estamos hablando del esquema del fraude personal o del esquema de robo de identidad, que aun y cuando se dan en el entorno del contexto financiero, no son técnicamente delitos financieros. Entonces, separando esas dos grandes rubros desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la cotidianeidad, el delito financiero para una persona pues es aquel que involucra de alguna manera su interacción con el banco, con la institución financiera, llámese con la aseguradora, llámese un banco, una SOFOM, con cualquiera de los modelos de instituciones financieras. Es una acción para obtener un beneficio propio a costa de otra persona, a costa del patrimonio de otra persona, ¿no? Así es. Y me llama un poco más la atención, doctor, este asunto de que se han ido dando que estos delitos, primero, no son violentos, pero sí afectan directamente al patrimonio de las personas. Sí, son vulnerables porque si te atentan contra pues, todo tu dinero que tienes en el banco, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, este tipo de cosas que vienen sucediendo comúnmente, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo cómo se van sofisticando los delitos, ¿no? Anteriormente, cuando hablábamos de un robo a un banco, lo que visualizábamos era que alguien entraba con la pistola y esto es un asalto, nadie se mueva, y hacían el asalto físico, ¿no? Hoy ya vemos eso como una acción muy rupestre. Ya uno no identifica qué buena definición. a un tatanca ahí llegando a la institución con el mazo. No.
Hoy los delitos financieros son mucho más complejos, son mucho más difíciles de identificar. Acabamos de ver un ataque cibernético muy fuerte al sistema de pagos, donde hubo vulnerabilidades en las instituciones financieras, en su interconexión con el sistema de pagos que opera el Banco de México, y vimos cómo sacaban dinero de las instituciones financieras hacia cuentas que habían abierto a manera anónima o a través de una serie de prestanombres que a través de una comisión iban a retirar el dinero que caía en esas cuentas que se abrieron ex profeso para llevar a cabo este robo. Y después vino el ataque cibernético a los cajeros, en donde los cajeros fueron vulnerados y eventualmente permitían que expulsaran muchísimo más dinero del que tradicionalmente hubieran podido despachar en una sola operación. Eso tiene cosa de 6 meses, un año a lo más esta vulneración. ¿Quién termina pagando eso? Bueno, ahí es un tema interesante, porque habría que ver en la bolsa de quién estaba el dinero. Cuando el dinero está en las bolsas, digamos, de cada banco, en las tesorerías de cada banco, el robo es el patrimonio del banco como tal. Obviamente el banco no tiene dinero propio, sino que tiene el dinero de todos los cuentavientes, pero se administra como si fuera dinero propio. Y entonces la afectación la sufre la institución financiera. Caso diferente a cuando le hacen un robo de identidad o hackean una cuenta o vulneran una cuenta y hacen obtienen los recursos de una cuenta en lo específico y individualizada. Cuando eso ocurre, entonces quien sufre en un primer momento el detrimento patrimonial es el cuentaviente, es el usuario del sistema financiero. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, estos temas son tan técnicos que si tú tienes que un robo con violencia de estos rupestres ocurre, la competencia va a ser una competencia local y va a ser tratado como un delito local, bajo el fuero local, con la ley local, pero es un robo común. Si se convierte en un robo un ultraje a los sistemas financieros del banco, luego entonces se convierte en un tema financiero federal y los delitos se persiguen por la Fiscalía General de la República, se persiguen por la Procuraduría Fiscal de la Federación, se persiguen con las leyes federales y ante juzgados federales. Y hay cosas que de repente las personas no dimensionamos en nuestro día a día. Por ejemplo, hay tarjetas de crédito comerciales, que son aquellas que expiden directamente ciertos comercios. Y estas, si no están respaldadas bajo un modelo de una institución financiera, igualmente son temas de competencia local. Una clonación de tarjetas, por ejemplo, de una cadena comercial, de una tienda departamental, son temas locales. Esta tarjeta del Romanito, la de servicios, es un tema local porque al final del día es una tarjeta de pago que no forma parte del sistema financiero. El plástico hermano de esa tarjeta, la tarjeta de crédito que expide la institución financiera, que ya no es una tarjeta de servicios o que ya no es una tarjeta de crédito comercial, sino que es un crédito respaldado por una institución financiera. Luego entonces esos son delitos federales, la clonación de ese tipo de tarjetas son delitos federales. Entonces son temas muy técnicos, muy complicados para entender en el público, en el gran público usuario, que al final del día lo que ve es un plástico, lo que ve es un trabajo financiero detrás de una sola marca, pero que dadas las características de cada uno de los contratos tienen un alcance legal diferente y esto lo vuelve muy, muy complejo. Y si a todo esto le sumamos el aspecto de la nueva tecnología que está siendo irruptiva y que está generando condiciones nunca antes vistas para el derecho y que establecen unos retos legales muy importantes, como es, por ejemplo, todo el sistema de Internet, por ejemplo, donde tú puedes tener a una persona sentada en un café, en un cibercafé en Hong Kong, hackeando cuentas de un mexicano a través de la clonación de la tarjeta de crédito expedida en un banco en Estados Unidos y eventualmente con los servidores operando en Australia, y a la hora que ves el modelo del robo, dices, bueno, primero, ¿qué ley es la competente?
Sí, claro. ¿Qué ley vas a aplicar? ¿Qué autoridad va a ser, qué autoridad policial va a poder perseguir ese delito? ¿Cuál va a ser la autoridad competente para procurar justicia en ese delito? ¿Cuál va a ser el tribunal que se va a declarar competente territorialmente? Cuando estamos manejando todo el aspecto virtual de este mundo donde tenemos el don de la ubicuidad, ¿no? Podemos estar en 5 o 6 jurisdicciones al mismo tiempo en un solo clic. Entonces esto vuelve muy complejo toda esta operación. Recuerdo en una ocasión una banda que era muy importante por la estructuración que tenían. Ellos clonaban tarjetas en Europa. Se compraban boletos para venirse a México, a México, Estados Unidos y Brasil. Y cada uno de ellos traía un paquete idéntico de 3 tantos de las tarjetas, idénticos. Y entonces una tarjeta traían, digamos, 3 veces la misma tarjeta clonada. Uno se iba a Brasil, el otro estaba en México y el otro estaba en Estados Unidos. Empezaban a sacar dinero de los cajeros, un día hasta el máximo, al otro día hasta el máximo, pero en cada uno de los países. Cuando se hacía la consolidación en la cuenta, pues ya traía 6 veces había sido ordeñada la tarjeta en 3 países diferentes. Cuando el titular de la tarjeta podía haber sido un coreano que había ido de vacaciones a los Alpes y ahí le habían clonado la tarjeta. Y todo lo que era el dinero se sacaba en América por el diferencial de horarios y el diferencial de la bolsa de compensación, de la cámara de compensación en donde se hace todo el cruce de las operaciones internacionales. Entonces esto les daba un hándicap de 3 o 4 días antes de que la persona se pudiera dar cuenta de que traía unas disposiciones en sus tarjetas. Bueno, eso yo creo que lo vemos frecuentemente, ¿no? Primero, el avance tecnológico, la poca regulación, a lo que te refieres en materia de Internet, pues no hay territorio, no hay jurisdicción, no hay quien pueda resolver eso. Ahora, la pregunta más seria, ¿cómo puede una persona que ha sido objeto de un delito poder recuperar algo? Bueno, ahí lo primero que es acudir a su institución, hacer el reclamo correspondiente y eventualmente la relación contractual se tiene muy claramente establecida entre el tarjetaviente, el cuentaviente y su institución financiera. Normalmente tienen cada una de estas instituciones mecanismos internos para solucionar estos conflictos. En la mayoría de los casos, digamos, los bancos, dependiendo de la calidad del banco, responde más o menos a sus clientes. Hay tarjetas que tienen un muy alto grado de respuesta a su clientela. Son tarjetas obviamente muy caras en cuanto a las cuotas que se pagan, las comisiones, pero también te dan el respaldo institucional de que te va a hacer frente tu institución a ti como su cliente. Hay otras que cobran poquito y que normalmente esas son las que le dan la vuelta para no cubrirte. Pero ya una vez que haces el reclamo, una vez que tienes la resolución de tu institución financiera, se detonan los mecanismos ya para acudir a la autoridad y tendrás que acudir a las autoridades que corresponden a las autoridades reguladoras de ese sistema financiero y de ese banco en particular. En este caso, puedes acudir a la Conducef, por un lado, que no acaba siendo autoridad, sino acaba siendo una instancia de mediación. ¿No? Pero puedes hacer el reclamo ante la Conducef, obtener un dictamen de parte de la Conducef, y ya sea que la institución atienda el dictamen que emite la Conducef, o bien que sea un reclamo que hagas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eventualmente también puedes presentar tus denuncias, ahí es el tema. Dependiendo del tipo de tarjeta, dependiendo de la regulación y naturaleza de la tarjeta, que la hagas ya sea ante la Procuraduría de Justicia Local o lo hagas ante la Fiscalía General de la República. Pues sí está complicado identificar este tipo de delitos, pero además fíjate qué delicado es, ¿no? La pérdida o robo de una tarjeta de crédito, que puede ser sujeto de una clonación y de que te saquen toda la lana que tienes. Exactamente. Y de que te metan en un proceso, pues mientras no responden, de alguna manera la gente se queda inquieta, ¿no? Ahora, ese es el tema de cuando te roban la tarjeta de crédito, pero hay otros fenómenos que se están dando ahora en el circuito financiero, en donde está el robo de identidad y la creación de cuentas con tu identidad
a tu nombre, pero que no son en realidad tuyas, sino que son de aquel que robó tu identidad. Y un día vas al banco, o ni siquiera vas al banco, te cae el buró de crédito porque ya tienes un crédito ahí vencido, ya tienes una hipoteca, ya tienes 20,000 problemas financieros de alguien que eres tú, que no eres tú. Y entonces ir a tribunales para decir que tú no eres tú es una de las cuestiones más complicadas. Y si esto lo trasladamos todavía a la temática de impuestos, hay ocasiones en las cuales los ingresos que se generan a través de estos modelos financieros de robo de identidad se traducen también en la creación de nuevas empresas, que igualmente son creadas con identidades falsas. Y las responsabilidades penales tributarias derivadas de la acción de esas empresas se van en contra tuya. Ya ha habido casos muy penosos en los cuales la Secretaría de Hacienda ha ido en contra de ciertas personas que al final del día han acreditado que no fueron ellas, pero con toda la legitimidad la Secretaría de Hacienda estaba haciendo los reclamos del cobro de los impuestos de la persona que aparecía, se ostentaba. Entonces es realmente un problema gravísimo. Es un tema muy, muy complejo, muy grave, y que puede tener hasta connotaciones internacionales, porque desgraciadamente el robo de identidad sirve para el ocultamiento, sobre todo de operaciones que eventualmente tendrán algún grado de riesgo, ya sea de lavado de dinero o, en el peor de los casos, de temas de terrorismo, de financiamiento al terrorismo o de compraventa de armas de extinción masiva. Entonces, podría tener una escalada exponencial muy, muy, muy compleja, ¿no? Entonces, sí son problemas del México de hoy que parecieran que son del planeta o de la Guerra de las Galaxias, pero tienes que pensar son muy presentes. Que esto, pues, no tenemos regulación y normalmente todos los días va a ser virtual. O sea, las transacciones, todo lo que vamos a hacer va a ser virtual. O sea, ¿cómo te proteges ante esta situación? O sea, difícilmente ahora, antes no conocíamos qué era el Internet hace 30 años, pero ahora pues manejas todo por Internet. Así es. Ahora sí que la democratización del Internet le está dando unos alcances inimaginados. Y no fue diseñado de origen Internet para tener todos los mecanismos de previsión y de prevención de delitos, porque era un sistema totalmente abierto. O sea, la idea era un espacio donde todo el mundo pudiera converger con su información, sus datos, hacer una cooperación de intercambio. Este programa sale por Internet. Así es. Y entonces, ese modelo abierto no fue pensado para los requisitos o el papel que iba a jugar Internet 20 años o 30 años después de su creación, que ya es un tema donde confluye la interacción social, ya tenemos romances a través de Internet, ya tenemos relaciones interpersonales a través de Internet, ya tenemos relaciones comerciales a través de Internet y relaciones financieras a través de Internet. Tenemos que este tipo de relaciones están teniendo todavía un efecto, por ejemplo, en los fiscos. ¿Quién puede, qué autoridad es la competente para la tributación o para hacer la recaudación de la tributación, que se causa o no se causa? Todavía veremos por determinar dónde se causaría ciertas operaciones, y lo hemos visto en las últimas fechas con estas propuestas para regular y establecer Uber, Didi, todas estas plataformas de intercambio tecnológico, de servicios a través de estos prestadores de interconexión que son este tipo de plataformas. Y eventualmente también donde se generan ciertas cuestiones, como por ejemplo temas de exportación. Dirías, bueno, pues antes tenían que pasar un producto por una aduana, pero ¿qué ocurre ahora? Que te pueden mandar un archivo con la pieza de tu vehículo que se ocupa, que te la diseñan en China o te la diseñan en el otro lado del planeta, y te la envían por Internet el archivo y tú la imprimes en una impresora 3D. ¿En qué momento cruzó la frontera? ¿En qué momento está sometida a un arancel? ¿En qué momento le dieron el visto bueno de que cumple con la NOM o no cumple con la NOM oficial? O sea, el tema tecnológico está generando unos retos para el derecho, que de suyo es una de las carreras que van más atrás en su proceso evolutivo
respecto de los avances que se dan en otras áreas y sobre todo en la parte comercial, pero si ahora juntas lo comercial con lo tecnológico y el derecho, vamos quedando muy, muy, muy atrás. Y cuando empiezas a darle las primeras soluciones al problema que te están planteando, ese problema ya no se va a volver a presentar, porque evoluciona tanto tecnológicamente como comercialmente el tipo de operaciones, que el siguiente tema se va a dar en una dimensión totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Vi algunas cifras respecto de estos de delitos financieros, de cómo se arman, que es particularmente acerca primero de la pérdida y robo de tarjeta de crédito y de débito, la clonación que esto permite que se haga, la duplicidad de las tarjetas, la falsificación de cheques, la alteración de cheques, la estafa con cheques, el lavado de dinero. O sea, son varias vertientes que realmente el público que te escuche en esta mañana, pues tiene que saber. Un poco, te diría, ¿qué recomendarías tú? Primero tener, digamos, la parte física está quedando en el olvido. Entonces, digamos, cuidar muy bien sus chequeras, porque bueno, no dejan de existir las chequeras, no dejan de existir el cheque físico, y hay que cuidar ahora sí que controlar la chequera, tener muy bien ubicados cuántos cheques, dónde están, dónde la tenemos, cómo la tenemos guardada, porque esa es una vía de acceso muy, muy sencilla para acceder a nuestras cuentas. Pero por el otro lado, uno de los temas que se vuelven muy, muy vulnerables es la falta de seguridad que tenemos en el manejo de nuestro teléfono, en el manejo de nuestra computadora. El no tenerlas bloqueadas, el no tenerlas con accesos controlados, eso expone a la vulnerabilidad a todo nuestro patrimonio, porque al final del día las computadoras ya están guardando nuestras contraseñas, ya están permitiendo accesos muy, muy sencillos. Por un lado nos tienen que facilitar las cosas, y por el otro lado no tenemos los cuidados mínimos de cerrarle la llave al teléfono, de cerrarle la llave a nuestra cuenta en la computadora con las contraseñas, con los cuidados adecuados. Y las contraseñas luego las estamos repartiendo como si fueran invitaciones a los 15 años de la hija, ¿no? Ese es uno de los puntos. O sea, el cuidado que uno debe tener con sus contraseñas, con sus aparatos de acceso a las cuentas, a las aplicaciones que dan acceso a tu patrimonio. Ya hay banco móvil. Así es. Y vamos a ver cómo cada día más estamos evolucionando para llevar a cabo el mayor número de operaciones a través de Internet. Habrá que ver los resultados de este último Buen Fin, pero es muy probable que ya veamos en México el fenómeno que hace unos años se dio en Estados Unidos, donde ya hace 3 años, 4 años a lo más, que las ventas por Internet superaron ya las ventas físicas. Las ventas, por ejemplo, de música tienen 6, 7 años que superaron las ventas de música digital, las ventas de música en físico. Ese proceso de evolución a llevar a las cosas a lo digital es uno de los temas que mayor cuidado nos debe de tener. El cuidado de nuestro teléfono, el cuidado de nuestras contraseñas, la seguridad de nuestras contraseñas. O sea, una contraseña debe de ser una contraseña lo suficientemente sólida para que hasta nosotros nos cueste trabajo recordarla de alguna manera. Si la hacemos con nuestra fecha de cumpleaños, con el 1, 2, 3, el ABC, mi nombre, el nombre de mi mamá, que son, digamos, las que de manera más fácil recordaríamos y que son las que recurrentemente violan, porque son las más fáciles de descifrar para este tipo de gente. Y además, veámoslo así, no es que estas personas operen tratándole de atinar a las cosas, sino que tienen programas sofisticados que corren algoritmos que tratan de descifrar comportamientos recurrentes de las personas. Entonces, corren un programa y sacan las 400 contraseñas más probables que hay usado, fecha de nacimiento, seriación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 5 al 0, o sea, todo lo que normalmente correría. Y en una de esas logran abrir estos candados digitales. Entonces, el primer tema es cuidar nuestra información,
proteger nuestra información, ver que no la estemos compartiendo, porque es que quiero mucho a mi esposa y le doy mis contraseñas para que no vea mi Facebook. No, no es para que no vea mi Facebook, es para que simple y sencillamente esté protegida mi información financiera, mi información patrimonial, porque lo que está en juego es mi patrimonio. Es correcto. Y entonces donde tenemos que tener muchísimo cuidado es esto. Y es tanto como estas campañas que se han expuesto, donde te dicen, tú le dejarías las puertas de tu casa abiertas de par en par, pues no. Normalmente procura cerrarlas, verificar que le echaron la llave cuando ya todo el mundo se metió, ver que las ventanas estén cerradas, y son los cuidados mínimos que debes de tener. Igual en la parte cibernética, el cuidado que debes de tener con tus contraseñas son la puerta de entrada a todo tu patrimonio. Qué delicado está este asunto. Pues bueno, usted que nos está escuchando, si usted tiene una situación para empezar, que ha sufrido alguna clonación de su tarjeta, que ha sufrido un daño financiero, hay instituciones en las que usted puede recurrir. Una de ellas es la Conducef, donde puede usted recurrir para, a través de una mediación, usted pueda lograr, si es que usted no cometió ningún delito o ningún abuso, poder recuperar ese dinero. Y en todo caso, si no, determinar el grado de competencia. Aquí va a estar complicado si se va a la Procuraduría del Estado o se va a la Fiscalía General de la República, mi querísimo doctor. Así es, y bueno, aquí pues, desgraciadamente por lo técnico de este tipo de asuntos es que lo recomendable es acudir a los especialistas en este tipo de temas. Pero y desgraciadamente no son muy no están generalizados, pero habemos quienes sí tenemos ese grado de especialidad en este tipo particular de crímenes. Y fíjense, yo creo que a partir de esta plática que hemos tenido con el doctor, sería bueno que de vez en cuando pida un reporte del buró de crédito, para que usted no se sorprenda de que le clonaron su identidad, le clonaron las cuentas, utilizaron su nombre para abrir sociedades mercantiles, para abrir cuentas en México, y que eso sea motivo que después a usted le estén requiriendo un adeudo que usted no hizo, o en su caso también perseguir por parte de las autoridades fiscales por un delito, por un adeudo, un crédito fiscal que usted no cometió. De veras está delicado, ¿eh? Muy delicado. La está verdad, delicado son el asunto. Muy complejos. Y repito, son complejos desde el momento en el que no hay reglas muy claras por el tema de cuál es la autoridad competente, cuál es la ley competente, si esa ley responde a las circunstancias actuales de la tecnología. Pues que tienen un mercado amplísimo, lo que la plática que tuvimos. Un cuate que se sienta en Hong Kong en un cibercafé y está transfiriendo toda la lana a diversas partes, utilizando servidores en otro lugar, clonando cuentas en Estados Unidos, de México. ¿Qué haces? Pues hay que ser unos cuates profesionales. No, de que son organizaciones criminales profesionales, lo son, que no quede duda. Porque el grado de sofisticación que han tenido este tipo de organizaciones es muy importante. Ahora, tampoco son temas que quedan tan fuera del alcance de la realidad, porque cuando uno piensa en este tipo de estructuras criminales tan sofisticadas, parecería, bueno, pues eso le va a pasar a no sé quién y no a mí, cuando al contrario, también mucho de este acceso tecnológico también se ha democratizado en el crimen, y estas organizaciones criminales venden a su vez este tipo de plataformas y este tipo de programas que permiten el hackeo de cuentas a un gran número de delincuentes. Y entonces estamos viendo cómo se está democratizando también todo el cibercrimen. Ya no es necesario tener grandes servidores, un café en internet y una laptop. Y con eso tienen, porque van a comprar el programa que permite el hackeo de cuentas en algún sitio que está en internet, que ya está en el deep web en su caso, y donde van a poder acceder a lo necesario para poder llevar a cabo estos crímenes. Yo creo que, bueno, pues con esta plática que hemos tenido con el doctor Ramón Cabrera es importante destacar varias cosas. La primera, recomendaciones para que usted no sea sujeto de un delito financiero. Primero, pues tenga su estado de cuenta siempre a la mano, sus números de tarjeta siempre tengan perfectamente ubicados, los teléfonos de los bancos, porque a veces para hablar un banco, no manches, te tardas horas, pero hay que tenerlos ubicados para
poder en todo caso reclamar pues, con toda oportunidad, porque cuando uno habla a un banco y le llega un reporte de esta naturaleza, a veces por notificación, por correo electrónico, pues hay que hacerlo, porque hay que levantar un número de folio para que después se haga la investigación respectiva y usted lo deslinde de responsabilidades. En el caso de las chequeras, como ya lo maneja el doctor, hay que tener mucho cuidado, contar los cheques, verificarlos, saber, porque además a veces se falsifican los cheques. Se falsifican los cheques y le ponen otras cantidades distintas. Hay falsificaciones, hay que tener mucho cuidado. Las contraseñas, como dice el doctor, hay que tenerlas muy resguardadas porque son información de uno. Así es. De uno, no de la familia, no de nadie, es información de uno, pues porque eso también, pues a veces si está bien con la señora, si no está bien con la señora, le bajan toda la lana. Eso y lo que les estamos señalando, pida por lo menos una información al buró de crédito. Una vez al año, cuando menos. Pues yo diría que unas 3 veces al año, maestro. Con tanto movimiento que se da, yo creo que hay que tener de veras en cuenta todo este tipo de asuntos que harán posible que usted no sea sujeto de un crimen de esta naturaleza, que por lo que veo, por como no está regulado, pues es un problema francamente complicado para el patrimonio de las familias. ¿No, doctor? Mira, complicado desde el punto de vista de la ley, la competencia de la autoridad y después qué tipo de peritos necesitas para probar este tipo de cibercrímenes, que son peritos que no están ahora sí que en el directorio amarillo, no de tan fácil acceso. Son peritos que requieren primero entender el modelo, conocer las plataformas, conocer los avances tecnológicos, identificar las vulnerabilidades que pudo haber tenido cada uno de los sistemas y dar sus testimonios de experto en cada uno de estos temas. Oye, de veras estamos muy atrasados en derecho en materia digital. Totalmente. Y lo podemos ver en todos los temas globales. Propiedad intelectual, el tema financiero, el tema comercial. Ahora resulta que es más eficiente los reclamos que haces a través de las políticas de las grandes plataformas que los sistemas de acceso a la justicia tradicionales. Es más fácil que Amazon te regrese tu dinero a través de sus políticas que un juez mexicano resuelva un conflicto de Amazon, ¿no? Y ahí llévalo al tema que quieras. Te digo, propiedad intelectual, el tema de violación de marcas, el tema de avisos comerciales, el tema de patentes, o sea, lo que quieras que se da en el modelo de la propiedad intelectual ya es un tema. Temas financieros, lo que comentábamos. Sí estamos viviendo una revolución tecnológica que nos está dejando muy atrás. Y ya no te platico si le metemos inteligencia artificial y otra cosa de nuevos actores que pueden tener injerencia en la vida diaria que ni siquiera son humanos. ¿Dónde hablamos de ese tipo, no? Claro que sí. ¿Qué más bien como de derecho digital o qué sería? Pues ya quién sabe qué sea eso. ¿Qué es? Porque, mira, por ejemplo, tenemos en inteligencia artificial donde ya no hay una vinculación entre aquel que generó la máquina, programó la máquina, con el resultado de lo que hace la máquina, que tiene capacidad de autorreprogramarse. Entonces ya no puedes establecer un vínculo, una relación que vincule a la persona real como responsable de los actos de unas máquinas. Temas de ciberética, por ejemplo, los programadores de los vehículos autónomos que tienen que determinar bajo ciertas circunstancias la opción de una manera predeterminada que va a tomar el vehículo en caso de que se presente la eventualidad. Y el ejemplo aquel de que si está la señora de 80 años con el nietecito de 5 en una esquina y la señora embarazada en la otra esquina, donde decide el programador que el vehículo debe de dirigirse en caso de un accidente inminente, ¿no? Entonces ya no queda al hacer porque ya es un acto predeterminado y sobre la ética y de escala de valores del programador es quien va a decidir hacia dónde va a ir en un caso o en otro. Y bueno, como ese tema y en temas de inteligencia artificial, infracciones en materia de propiedad intelectual, la titularidad de derechos de propiedad intelectual, de obras producto de inteligencia artificial, son retos que se discuten en los foros de jueces especializados y donde no hay conclusiones porque no hay
no hay respuestas, todavía no hay el número de casos Se va a suficientes. terminar creándose un órgano internacional tipo Tendríamos ONU, que tribunales estar- internacionales para atender esto, pues, porque además Y con normas como una internacionales. lógica, ¿no? Esa como una norma internacional. Y ir construyendo un ciberderecho mucho más complejo, supranacional, que responda a las características del ciberespacio. Entonces, bueno, son retos que tenemos como abogados. Mi queridísimo doctor, muchísimas gracias Muchas por venir. gracias, Jorge. Agradecemos muchísimo al doctor Ramón Cabrera León, doctor en Derecho, especialista en temas financieros y fiscales y de inteligencia y de artificial. Bueno, tienes de todo, maestro. De verdad, está muy interesante el programa. Yo creo que has despertado muchas opiniones que aparte, a ver si un día podemos platicar más y Claro que sí, ampliarlo. será todo un placer. Ramón Cabrera, originario de la Ciudad de México, pero residente también en Metepec. Estamos transmitiendo en Metepec, Estado de México. Y de veras, doctor, muchísimas gracias. No, muchas Gracias gracias, por Jorge. venir al programa, un programa de servicio social y pues de información jurídica y de todo tipo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa La Hora del Notario. Yo los invito para que la siguiente semana me acompañen de nueva cuenta con otro tema también interesante para usted. Yo solamente me despido de usted comentándole que sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Bueno, hasta luego.